del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional e Interpretación de los requisitos de la norma ISO 45001-2018. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar hoy día, vamos a continuar un poco con la parte de la planificación que hemos dejado de la sesión anterior. Entonces nuevamente vemos todo el esquema de cómo estamos, todavía estamos en la parte de arriba, en la parte de planificar, todavía no estamos en el... hemos empezado el ciclo PHBA, entonces recién estamos en la parte de planificar, que es la parte 6 de la norma. Entonces vuelvo a repetir, vamos a ver un poco nuevamente de la parte de acciones para abordar los riesgos y oportunidades, y en una sesión siguiente vamos a ver la parte de objetivos. Ahora vamos a hablar netamente de las metodologías. ¿Está bien? Ahora nos quedamos en la sesión anterior describiendo un poco qué era la IPRC o la IPER, que es son las siglas de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos que nosotros hacemos dentro de nuestras organizaciones. Y para ello la norma, la RM050, que es el decreto ministerial que sacó el Ministerio de Trabajo, nos da metodologías, y una de las metodologías, o la metodología número 1, es justamente la que ustedes pueden ver en la pizarra o pueden ver en la presentación. Es la matriz de evaluación de riesgos en base a una matriz de 6x6. Entonces vamos a evaluar la matriz de riesgos de 6x6. Para esto tenemos en la parte vertical la parte de la severidad en base a 6 puntos o 6 estándares, 6 niveles, perdón. Vamos a partir desde el mínimo, nivel moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastrófico. Y a cada uno de ellos en esta metodología se le coloca un valor numérico, que es de 1, 2, ¿no? 5, 10, 20 y 50. Entonces, cada uno para poder valorar en sí la severidad que puede tener, por ejemplo, un accidente de trabajo, que pueda tener, por ejemplo, un riesgo que han identificado dentro de la organización. Es importante valorarlo. En el lado horizontal tenemos la parte de probabilidad. Dentro de esta probabilidad tenemos en la primera columna escasa, 1, 2, baja probabilidad, 3, puede suceder, 4, probable, muy probable que ocurra, y el 5 es muy probable. Entonces, esta metodología en su cruce va a dar valores. Tenemos en la presentación varias franjas de colores que nos dicen cada uno de ellos cómo estamos valorando el riesgo. Tenemos riesgos críticos en el primer nivel, que es de color rojo, y está en un rango de mayor que 50, pero menor que 250. Riesgo alto está en naranja, donde te habla de que es mayor que 10, pero menor que 50. Riesgo medio, los que están todos de color amarillo, es de 3 a 100. Y el riesgo bajo es el de color verde, que es de cuando el valor del riesgo es menor que 3. Entonces, esta es la metodología, es la primera metodología, el método número 1 de la resolución ministerial 050. Adicionalmente, luego de haber visto todo el cuadro de análisis del riesgo, de cómo se valora y demás, recién entramos ya en la matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo. Esta matriz va a servirnos para poder hacer la identificación del riesgo como tal dentro de esta matriz, con varias características que tenemos que ir completando e implementando. En primer lugar, en este formato que también te lo da la RM, tenemos que colocar arriba, en primer lugar, la razón social de la organización. Luego, el área o proceso. Entonces, tenemos que asegurar que esa información sea llenada pues por la persona que va a desarrollar la matriz de identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. Dentro ya de la matriz como tal, dentro del desarrollo, en la primera columna vamos a colocar todos los riesgos que hemos identificado. En la siguiente, todas las actividades. La actividad, por ejemplo, en este caso, para este ejemplo que hemos puesto en la presentación, tenemos pegado y desatado. Entonces, el peligro asociado a esta actividad es las rocas sueltas que pueden haber. Las consecuencias del riesgo van a ser el desprendimiento de esta roca suelta que hay dentro del lugar donde están desarrollando las actividades, y va a haber siempre un daño a la salud que
a presenciarse o va a ser la consecuencia de este peligro. Medidas de control existentes. Tenemos que, antes de buscar cuáles van a ser las medidas adicionales, qué es lo que quiero implementar y demás, tenemos que tener siempre dentro de la organización medidas de control existentes. Y estas medidas de controles existentes es importante que nosotros las identifiquemos para poder evaluar el sistema en base ya a un control. Porque imagínense si evaluaríamos en base a cero controles, nunca nos podríamos salir o nunca podríamos hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque no sería real. ¿Por qué? Porque si ya lo tengo implementado, sé que es un control, por lo tanto en algo está disminuyendo, por ejemplo, el tema del riesgo o el impacto que pueda tener dentro de la organización. Entonces la medida de control para este ejemplo es cumplimiento de procedimiento de traslado de rocas desde un lugar a otro, ¿ok? Y ese es el control que hay actualmente. Ahora, después de esto vamos a tener que evaluar el riesgo o el impacto que hemos tenido dentro de la organización. Y para evaluar vamos a volver a coger los numeritos del cuadro anterior, donde hablábamos de la probabilidad y la severidad. Tenemos, por ejemplo, que colocamos probabilidad 1 y severidad 50. Entonces, de la evaluación de la severidad y la probabilidad, ese valor va a salir una multiplicación, y ese valor, al estar por encima de los 200, va en color rojo. Entonces, después de esto nos va a quedar vamos a tener que hacer un análisis residual. ¿Por qué significa esto? Volver a colocar la medida de control, colocar la medida de control realmente, no descartando un poco dentro de esta medida de control la anterior, la que ya hemos hecho previamente. Entonces esta medida de control tiene que ser un complemento a lo que ya se tiene, la medida de control ya existente. Y para poder ejecutar este control que hemos colocado, tiene que haber siempre un responsable. Entonces es importante que dentro de las medidas de control coloquemos la información completa, y adicional a ello es importante que la medida de control que se vaya a implementar tiene que tener un seguimiento, y eso lo vamos a ver en la cláusula 9. En la cláusula 9 se le va a hacer un seguimiento a esta medida de control. Ahora vamos a hacer el análisis de riesgos y oportunidades. Lo anterior ha sido un análisis de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Eso es en base al tema de seguridad netamente. Ahora vamos a hacer un análisis de riesgos y oportunidades en base a factores internos y externos que tiene la organización. Vamos a empezar con los ejemplos. Entonces, el primer ejemplo te dice el riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Incumplimiento de la ley 29.183. Ok, estoy incumpliendo como organización todos los requisitos que vienen asociados a la ley 29.183, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál podría ser una posible causa raíz? Que no se han identificado los requisitos obligatorios que la empresa tiene que cumplir respecto a esta ley, ¿no? Controles existentes, al inicio no hay ninguno, te dice no hay ningún control hasta el momento, no hemos identificado ningún control. Luego de ello te dice que hay una probabilidad por severidad, entonces le colocamos la probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra? 2. ¿Qué tan severo es que ocurra? 2. En base a ello vamos a irnos a valorar el riesgo. Se dice que tenemos un riesgo medio, que es de valor 4. Luego de ello tenemos que colocar el control, un control propuesto. El control propuesto adecuado para la identificación de los requisitos de la ley 29.183 y hacerle seguimiento en una matriz de identificación de peligros y evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos que debemos hacer dentro de la organización. Entonces es importante, el control que vamos a colocar, porque este control nos va a ayudar a asegurar que el cumplimiento de la ley, de los requisitos de la ley, es la matriz de identificación de los requisitos legales y normativos que van a estar asociados a la organización. Entonces recordemos que esta matriz va a servirnos para identificar no solamente qué decreto supremo o qué artículo del decreto supremo, qué artículo de la ley yo estoy incumpliendo. Adicional nos va a ayudar a identificar también el control que yo debo tener sobre este requisito identificado. Entonces debemos asegurar que dentro de la organización el control que nosotros establezcamos vaya alineado siempre con el riesgo que estoy identificando. Entonces en este caso, como les digo, el control es la matriz de identificación
de los requisitos legales y normativos, y vamos a identificar cada uno, y esa va a ser una lista muy amplia de información. Y adicional, nuevamente volvemos a valorar para saber cuál ha sido mi riesgo residual y si está en un grado aceptable o no. Adicional a ello, es importante que nosotros coloquemos siempre dentro de esta matriz todos los riesgos y oportunidades, no solamente que van alineados al tema legal, sino todos los riesgos y oportunidades que van alineados al tema de los procesos, sino todos los riesgos y oportunidades que van alineados al tema de la organización como tal. ¿Cómo está la organización como tal? ¿Tendrá o tendremos que colocar identificar algún riesgo adicional que podamos tratarlo? Sí, entonces esta lista de riesgos y oportunidades se va a volver muy amplia en base al análisis que ustedes tienen que hacer por cada una de ellas. No es lo mismo que implementar por ejemplo, en una empresa grande que tenga diferentes líneas de negocio. Entonces es importante de que ustedes dentro de este análisis sean realistas y lo adecúen a su organización. Esto se llama apetito al riesgo bajo la ISO 31001, la 31000, que te ayuda a gestionar riesgos y oportunidades dentro de la organización. Y finalmente esta es la matriz, ¿no? Esta es la matriz que va a quedarnos de todo ese análisis que nosotros hacemos. Esta es la matriz del riesgo, de riesgos. Entonces tenemos 3 niveles para la severidad, 3 niveles para la probabilidad, bajo, medio, alto, y con sus intersecciones en color verde, amarillo y rojo. Recordemos que si sale en rojo nosotros no podemos continuar operando. ¿Qué significa eso? Que si algún riesgo que sea evaluado sale en rojo como resultado inicial, tienes que proceder a parar en sí la operación para poder colocarle un control adicional para asegurar de que el trabajador no sufra ningún evento no deseado, ¿no? Adicional a toda esta parte de las dos matrices, entramos al 613. En el 613 nos dice que debemos determinar cuáles son los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Recordemos que en la organización, ya con la ISO 45001 debe saber cuáles son los requisitos legales a los que aplica, cuáles también todavía están en incumplimiento y cuáles están en proceso. Entonces la organización debe asegurarse de establecer, implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales actuales y otros requisitos que sean aplicables a los peligros, sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante que nosotros coloquemos aquí dentro de esta parte todos los requisitos legales, pero que vayan asociados o apliquen de acuerdo a los peligros que nosotros tengamos dentro de la organización. Determinar cómo se aplican todos los requisitos legales y otros requisitos de la empresa y qué será necesario comunicar. Es importante que vamos a tener que determinar cómo se aplican todos los requisitos legales y otros requisitos de la empresa. Cada uno de los requisitos legales de la empresa que nosotros hemos identificado en nuestra matriz de peligros y evaluación de riesgos, vamos a colocar pieza por pieza para poder hacer un análisis de qué es lo que tengo que implementar, cómo se debería aplicarse este requisito legal dentro de mi organización y a quién comunico finalmente de esto que se ha identificado. Tener en cuenta todos los requisitos legales, además de establecer, implementar y mantener y mejorar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces debemos de tener en consideración en esta lista todos los requisitos legales, además de establecer, implementar y mantener un proceso de mejora continua. Ahora, es importante tener en consideración que todos los requisitos legales deben ser identificados, sobre todo en primera etapa, cuando está en un momento de implementación. Es importante si lo puede revisar e integrar todo en la matriz de requisitos legales aplicables, que coloquen dentro de esa matriz o que identifiquen dentro de esa matriz todos los requisitos que van asociados de acuerdo al tipo de sector. De hecho, que sin tener en consideración, dejar de tener en consideración la 2183. Es importante que tengamos todas las resoluciones ministeriales dentro de esa matriz para poder hacer un análisis mucho más dinámico. La organización debe mantener y reservar información documentada de todos los requisitos legales que nosotros hemos incluido dentro de esa matriz, y es importante que también tengamos todos los registros que nosotros estamos contemplando dentro de este punto. Hay un modelo que les voy a mostrar para poder identificar
los riesgos o los requisitos legales dentro de la organización. Esta matriz que les estoy mostrando es un modelo bastante completo de la identificación de riesgos que nosotros podamos tener dentro de la organización. Entonces, en primer lugar, la primera columna nos habla de cómo se generó la clasificación de este requisito, si es general o específico. ¿A qué se refiere con general específico? Significa que, por ejemplo, la 29183, al ser una ley de seguridad y salud en el trabajo, es una ley general para todos. En cambio, hay otras específicas, por ejemplo, normativas y demás, que van asociadas únicamente al rubro de esa organización. Entonces, es importante identificar en primer lugar ello. En segundo lugar, vamos a tener que colocar cuál es el decreto supremo o la norma o la ley o el registro municipal, etcétera, se debe colocar ahí, ¿no? Te dice después año de emisión. Emisión significa, el año de emisión significa en qué año ha sido publicado el decreto supremo, la norma, la ley que tú estás tomando en consideración y en referencia y estás metiéndolo dentro de la matriz de requisitos legales. ¿Qué más? Tenemos disposición para disposiciones que requieran, ¿no? En este punto, en esta siguiente columna vamos a colocar cualquier disposición, título o que vaya asociado a exactamente el artículo en el cual has encontrado la no conformidad hayas identificado el requisito legal o normativo. Ahora, a la siguiente columna tenemos que tener en consideración colocar el artículo o el punto exacto de dónde has extraído la información textual o vas a extraer la información textual de la información del requisito legal que va asociado a este artículo. La siguiente columna nos habla de una descripción del requisito. ¿Qué significa esta descripción del requisito? Significa que nosotros tenemos que hacer prácticamente un copy and paste de la información que está dentro de la ley, de la normativa y demás, para poder recién hacerle un análisis posterior y poder tener en consideración cuál es la descripción específica de este requisito. Ahora, adicional te dice la siguiente, ya evidencias de cumplimiento. Entonces, tengamos cuidado aquí porque dentro de esta parte, de la parte 6, todavía no me piden evidencias de cumplimiento. No hablamos de evidencias de cumplimiento porque el análisis que nosotros hacemos tenemos que hacerlo solamente para la cláusula 6 ahorita. En la cláusula 9 de la norma vamos a poder hacer toda la evaluación del cumplimiento que nosotros querramos tener. Pero eso es, como les vuelvo a repetir, es una matriz bastante completa donde tendrían que estar alimentando periódicamente a la organización. 6.1.4. Planificación para tomar acciones. La organización tiene que planificar todas las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que se van a considerar dentro de los requisitos legales aplicables y estar preparado ante situaciones de emergencia y responder a ellas. Entonces, es importante de que nosotros tengamos identificado todos los riesgos dentro de la organización y cuáles son las oportunidades que van dentro de la organización también. Y de la mano con estas tienen que ir también los requisitos legales que nosotros hemos identificado en la matriz anterior. Entonces, y en base a cada una de ellas debemos estar preparados para poder tomar acción, ejecutar actividades que nos permitan de hecho potenciar las oportunidades y eliminar prácticamente o minimizar los riesgos. La manera de integrar e implementar todas las acciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos permiten evaluar la eficacia de estas acciones. La organización debe tener en cuenta todas las prioridades de los controles y los resultados del sistema de gestión cuando se planifique la toma de decisiones. Entonces, es importante que la organización debe tomar en cuenta las prioridades de los controles y los resultados que se tienen, ¿no? Es importante ello para poder plantear o tomar acciones necesarias para eliminar o disminuir el riesgo. Vamos a continuar con la parte de los objetivos. 6.2, vamos a ver los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograr cada uno de estos objetivos. Vamos a hablar de la 6.2.1, que son los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice de objetivos? La organización debe establecer objetivos de seguridad y salud en el trabajo
para las funciones y niveles pertinentes, para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Entonces debemos establecer objetivos, nos dice. Y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo deben ser, en primer lugar, coherentes con la política. ¿Qué significa eso? Cuando hemos redactado en el capítulo 5.2 la política de seguridad y salud en el trabajo, hemos asumido compromisos dentro de mi política. Estos compromisos asumidos en la 5.2 viajan hasta la 6.2.1, donde vamos a tener que asegurar que los compromisos que se han asumido en la política se empiecen a cumplir acá, pero se elaboren objetivos en base a esos compromisos que hemos asumido en la política. Deben ser medibles o evaluables. Es importante que todo objetivo sea medible o evaluable para poder saber o para poder catalogarlo de una u otra manera o ver el cumplimiento o no del objetivo logrado. Tener en cuenta los requisitos que son aplicables, los resultados de evaluación de riesgos y oportunidades, los resultados de la consulta de los trabajadores y cuando existan con los representantes de los trabajadores. Es importante tener en consideración todos los requisitos que son aplicables para la evaluación del riesgo y oportunidad, los resultados que podamos tener con los trabajadores y demás, pero todo tiene que estar alineado definitivamente a mejorar el sistema de gestión de hecho 1 y 2 que debemos de trabajar en base a los requisitos que son aplicables dentro de la organización. El otro punto es los objetivos deben ser objeto de seguimiento. Todos los objetivos van a ser objeto de seguimiento porque en la cláusula número 9 vamos a tener que evaluar el cumplimiento y la eficacia de estos requisitos. Y debe comunicarse de hecho a todas las partes interesadas pertinentes y debe estar actualizado. Entonces es importante que todos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo vayan alineados al cumplimiento de los compromisos que nosotros hemos asumido en la política y hacerle un continuo seguimiento también, no solamente a la política, sino también a estos objetivos. Entonces, periódicamente tenemos que establecer un seguimiento para poder revisar si está siendo adecuado o no el análisis que hemos implementado. Al planificar cómo lograr los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, la organización debe determinar. Debemos determinar en primer lugar cómo vamos a planificar cómo lograr esos objetivos. Dentro de la parte de planificación debemos de saber qué tenemos que tener en consideración para planificar. Debemos de saber qué se va a hacer, qué actividades, qué estrategias voy a tomar yo para el cumplimiento de ese objetivo. ¿Con qué recursos? O sea, acuérdense que el tema de recursos es alta dirección, entonces tenemos que asegurar de que esta información sea validada o visada o aprobada por la gerencia general o la alta dirección como se reconoce dentro de las organizaciones. ¿Con qué recursos se van a lograr? Bueno, eso ya lo acabamos de hablar. ¿Quién será responsable? ¿Quién se va a hacer responsable de liderar con esa implementación, con esa mejora que hemos planteado dentro de la organización? Adicional también, ¿cuándo se finalizará? ¿Cuándo va a ponerse fin este plan que nosotros tenemos? Es importante asegurar que se coloque la fecha de finalización. ¿Y cómo se va a evaluar los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento? Es importante de que se evalúen los resultados por metodologías que ya vamos a conocer en la cláusula 9 e incluir dentro de las actividades de seguimiento de los indicadores. ¿Cómo se integran las acciones para lograr los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo se integran las acciones? Se integran de acuerdo a las características propias del objetivo que van a tener, porque es una necesidad para la organización planificar cada uno de estos objetivos. La organización debe mantener y conservar la información documentada sobre los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, además de los planes para conseguirlo. Es importante que nosotros tengamos la información documentada de todo ese tipo de información para poder presentarlo ante una auditoría. Los ejemplos. En primer lugar vamos a dar un ejemplo de objetivos de seguridad y salud en el trabajo. El ejemplo es que la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la política? Porque recuerden que el objetivo viene desde la política, estar preparado ante las emergencias y dar respuesta oportuna. Objetivo, ejecutar los simulacros programados. Definitivamente ese es un objetivo que tenemos que lograr. Estrategia, elaborar un programa anual de simulacros de emergencia. Recursos,
es importante para poder elaborar un plan de emergencias, capacitar pues de hecho a todas las brigadas de emergencia que podamos tener dentro de la organización. Fijar un responsable, luego de ello fijar una fecha de finalización de cuánto se ha demorado desde el primer día hasta el último día implementarlo, y estado de este objetivo, cómo está, es un estado abierto, un estado cerrado, cómo se está dando la mejora, la progresión de esta planificación. Entonces recordemos que el estado va a ser abierto, cerrado o en proceso si es que nosotros lo tenemos todavía no implementado o ya está implementado dentro del sistema de gestión. Con esto hemos terminado esta sesión. Muchas gracias y estamos viéndonos en la siguiente sesión.